En esta clase es la clase que denominamos el anti-arte. Vamos a trabajar sobre todo con los artistas de comienzos del siglo XX. En las clases anteriores, en la primera, como ya sabemos, trabajamos todo lo que es la cuestión y el concepto de cuadro-ventana que se instituyó desde el Renacimiento. Y a partir de la segunda clase comenzamos a trabajar con los artistas que comenzaron a impugnar esas ideas. Entonces, a partir de eso, trabajamos con los impresionistas, con los neoimpresionistas, y cómo, a partir, por un lado, del surgimiento de la fotografía, pero también en relación con otras producciones que no estaban dentro del canon impuesto desde la tradición italiana y desde la tradición europea del arte, esos artistas comenzaron a proponer otra manera de producir arte y de entender arte, y a este periodo lo denominamos la era de los manifiestos. Manifiestos en el sentido de que puede ser escrito o que puede ser una propuesta que los artistas tengan desde sus obras de cómo el arte debe ser producido, debe ser visto y puede tener nuevas funcionalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de este concepto, dentro de esta nueva idea de la era de los manifiestos, que recuerden que esto se opuso a la idea de la mímesis que rigió la historia del arte desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XIX. Entonces, dentro de este periodo de los manifiestos, vamos a seguir a partir de principios del siglo XX trabajando con el cubismo. Cuando hablamos de cubismo, estamos hablando de un movimiento artístico que surge hacia 1907, 1908 en Francia, y vamos a hablar sobre todo de dos de sus primeros representantes y los que más comenzaron con sus investigaciones, que son Picasso y Braque. Para eso, la primera obra que vamos a analizar es Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso. En Las señoritas de Aviñón nos enfrentamos a un cuadro que nos muestra un grupo de 5 mujeres desnudas que se están exponiendo y que se están ofreciendo. Estas 5 mujeres son mujeres que Picasso representó de la calle Aviñón, que era una calle donde estaban las prostitutas, con lo cual estas 5 mujeres desnudas son 5 prostitutas y están acompañadas por una naturaleza muerta y luego por un telón. En principio, cuando nos enfrentamos a esta obra, claramente es una obra bastante dificultosa de entender, de empezar a desgranar. Eh, Tiene un tratamiento muy sintético de las formas. Vemos que los cuerpos están geometrizados, que además hay una presencia muy fuerte de todo lo que son las líneas eh, oblicuas, todo lo que son estos codos hacia arriba hace que genere imágenes en punta y eso también es extraño. Luego estos 5 personajes que están en primer plano están solamente despegados de un fondo por el cambio de color y están enmarcados por esta cortina que sostiene este personaje. La paleta que eligió Picasso para representar también es una paleta reducida. Priman solamente este naranja bajo, este naranja pálido, cercano al rosado de los cuerpos, que tienen un tratamiento absolutamente plano. Luego este celeste pálido del fondo y finalmente este color bordeaux ocre por el cortinado que tenemos sobre la izquierda de la obra. Vamos a empezar a ver, en principio,
algunos de los bocetos que hizo Picasso. Nosotros sabemos que esta es una obra en la que Picasso trabajó durante muchísima cantidad de tiempo, porque esto lo evidencian la cantidad de bocetos que produjo. Y entonces, a partir de este primer boceto que les muestro acá, podemos empezar a desgranar cómo fue el proceso de producción de la obra. En este primer boceto, por empezar, no están solas estas 5 mujeres, sino que están acompañadas por 2 hombres. Los 2 hombres están vestidos. Todavía está presente la mesa sobre la que estaba colocada la naturaleza muerta. La mesa en la obra final se ha transformado en una forma geométrica rebatida sobre la que está apoyada la naturaleza muerta. También podemos identificar mucho mejor lo que es el cortinado, que en este caso lo está sosteniendo la mujer esta, pero que está más hacia el fondo. Y también podemos ver y empezar a analizar cómo es el desarrollo del cuerpo de esta mujer que tenemos en el ángulo inferior derecho. Esta que tenemos acá y aquí. En esta primera imagen podemos ver que la mujer está de espaldas al espectador, con las piernas abiertas y que está mirando de perfil. Aquí. Ya en este segundo boceto que les presento, vemos un cambio. Los hombres han desaparecido, quedan solo las mujeres, y la mujer que está en este ángulo inferior derecho ya comenzó a cambiar la posición del rostro para empezar a mirar hacia el espectador. Observen que la posición final del rostro de esta mujer es absolutamente girado, como si fuera un búho, en una posición absolutamente imposible. Acá es también más claras las posiciones del cuerpo, pero ya estamos llegando a un nivel de síntesis más grande. Debemos mencionar en este punto que las señoritas de Avignon se la considera el inicio del cubismo, porque en ellas se evidencian elementos que después son absolutamente propios del cubismo, pero que todavía no es el cubismo más desarrollado. Vamos a analizar un poco estos rostros de estas mujeres y comencemos por el rostro de la mujer que está sobre la izquierda sosteniendo el cortinado. Su rostro ha sido absolutamente sintetizado, pero además hay un elemento que es llamativo, que es el hecho de que su ojo está representado de frente, mientras que su rostro está representado de perfil. Entonces, aquí ya aparece algo que es absolutamente distinto de toda la tradición que nosotros teníamos heredada desde el Renacimiento, pero que por el otro lado nos recuerda a una tradición mucho más anterior, como es la tradición egipcia, la pintura. En la pintura egipcia era común poder ver personajes que tenían el rostro de perfil, pero el ojo de frente particularmente, y también estos mismos diferencias en los puntos de vista con respecto al cuerpo se repetían en las manos, en el cuerpo, en las piernas, etc. Al colocar el ojo de frente y el rostro de perfil, lo que realiza Picasso en esta operación es un distanciamiento absoluto con una de las pautas propias de la pintura que se estableció en el Renacimiento, que era esta cuestión de una unicidad entre tiempo y espacio, y sobre todo el hecho de que el tiempo en cada una de las obras es uno solo. ¿Por qué? Porque al colocar el ojo de frente y el rostro de perfil, lo que está haciendo es superponer dos tiempos al momento en el cual uno mira el rostro. Un primer tiempo, que es cuando uno ve
los ojos de frente o el ojo de frente, y un segundo tiempo que es cuando uno ve la cara de perfil. Entonces ahí ya en ese momento Picasso se está oponiendo a esta tradición desde el Renacimiento. Pero por el otro lado también observemos el rostro de estas dos mujeres. En estos rostros lo que nosotros podemos ver es que los ojos en ambas son ojos que son asimétricos, que están fuertemente marcados los contornos de esos ojos y además también tienen unas orejas en forma de caracol. En ese caso, Picasso probablemente esté abrevando en otra tradición, que es la tradición de la escultura ibérica antigua. Es la escultura que producían los pueblos que habitaban la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Esos pueblos ibéricos producían una escultura que era una talla en piedra, cuyas características eran los ojos asimétricos, uno más grande que el otro, de distinta forma, muy marcados los contornos de los ojos y unas orejas desproporcionadas con respecto al tamaño del rostro, que se denomina que tenían forma de caracol. Estas orejas que tenemos acá, que como ustedes pueden ver son muy similares a las orejas de estas dos señoritas de Aviñón. Entonces, claramente acá Picasso de nuevo está abrevando en una fuente, que es una fuente que no estaba relacionada dentro del canon de la historia del arte. En esta imagen lo que podemos ver también es cómo es el tratamiento que Picasso fue llevando adelante para la simplificación de los rostros. Partimos de un rostro que, si bien es un rostro sintético, es un rostro bocetado que está bastante cercano a una representación mimética. Y de aquí pasamos a un rostro mucho más sintético en el que ya se observa una unión entre el arco superciliar y la nariz, hasta finalmente llegar a un rostro absolutamente geometrizado, donde priman las líneas, donde de nuevo tenemos esta situación de la unificación entre el arco superciliar y la nariz. Observen también cómo se han desproporcionado las orejas. Y acá también tenemos que observar otra fuente que fue importante para Picasso en esta época, aun cuando él mismo trata de que esto, y él declaró que esto no es así, pero todos los historiadores del arte coinciden en que esto es así. Ahora vamos a profundizar en esta situación, que son las máscaras africanas o las máscaras de los pueblos ágrafos. No tienen por qué ser exclusivamente máscaras producidas en África, sino que también pueden ser de pueblos de Oceanía o de otras partes del mundo. En esta época, en Francia sobre todo, comenzó a haber una gran difusión de este tipo de producciones artísticas. ¿Por qué? Porque comenzó a haber también mucha más cantidad de transporte naval y se comenzó a llegar mucho más a África, y entonces comenzaron a circular este tipo de producciones, que en general son máscaras talladas en madera, pero que no eran leídas en líneas generales como una obra de arte. Estas máscaras originalmente eran producidas por
pueblos ágrafos, tanto de África como de Oceanía, dentro de un ritual. En algunos casos, por ejemplo, estas máscaras se hacían como un tributo cuando sucedía la muerte de algún miembro de la familia. Y entonces se lo representaba en estas máscaras y el miembro de la familia se encarnaba en esta máscara, con lo cual la máscara no es una representación, sino que en realidad es una presentación de el miembro fallecido, el miembro familiar fallecido, o bueno, en otros casos tenía que ver con otro tipo de rituales. En todos los casos sí tenemos que ver el componente fuertemente religioso que estaba dentro de la producción de estas obras. Estos pueblos ágrafos, una de las características que tenían en todas sus producciones es que llegaron a un alto nivel de síntesis y de geometrización de las formas. Entonces, estas obras que comenzaron a llegar a Europa no se exponían en los museos de arte, sino que comenzaron a ir a lo que son los museos antropológicos o los museos del hombre, entre ellos el Museo del Trocadero, que quedaba en París, y al que Picasso y otros artistas de la época asistieron y vieron las obras. Pero también, por otro lado, debemos marcar, por ejemplo, la acción de gente que estuvo muy cerca de Picasso, como así también de Matisse, como es, por ejemplo, el caso de Paul Gauguin. Paul Gauguin fue un marchand, que fue marchand de Matisse y también marchand de otros artistas de la época y tuvo relación con Picasso, quien fue uno de los primeros que comenzó a comercializar este tipo de máscaras africanas y también a crear una colección propia de lo que en ese momento se denominaba arte negro, porque tampoco era que, por un lado, no se las veía como obras de arte, no se las entendía como obras de arte, no se exponían en museos de arte, se las veía como un objeto de colección, eso sí, pero tampoco había demasiada investigación de dónde venía o cuál era la diferencia entre el arte de los distintos pueblos, entonces se les daba esta denominación grande y amplia de arte negro, y Paul Gauguin, que tuvo relación con Picasso, coleccionaba y tenía cientos de estas máscaras expuestas en su casa, donde también había mucha cantidad de obras de arte. Entonces, si bien Picasso quiere negar la influencia del arte africano o del arte de pueblos ágrafos en su obra, es algo bastante fácil de demostrar que él debe en algún u otro momento haber entrado en relación con estas obras, y además porque la evidencia empírica demuestra que hay una relación muy cercana entre las composiciones a las que Picasso arriba y estas máscaras. De cualquier manera, y en todos los casos, todas las máscaras que están puestas en el PowerPoint no son las máscaras a las cuales exactamente Picasso se puede haber inspirado para realizar sus obras. En ese sentido, quiero marcar varias cosas que son importantes. La primera de ellas es que no sabemos en cuáles son las máscaras que Picasso puede haber visto o cuáles son las máscaras que Picasso puede haber tomado como modelo para sus obras. Ningún historiador del arte pudo identificar esto, pero además de eso, muy probablemente tampoco es que Picasso haya copiado una máscara en particular que él haya visto, sino que de la observación de un grupo de máscaras, él puede haber tomado ciertos elementos que le interesaron, que le inspiraron y que después él los incorporó en sus obras. Claramente, el rostro de esta mujer que tenemos en el ángulo inferior derecho de la obra ya no es un rostro femenino, sino que es un rostro que está replicando las formas de síntesis de un rostro, de una máscara africana. Pero además de eso, también vemos este giro de 180 grados que puso, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es la espalda y la cola
de esta mujer y es imposible que ella haya girado su cabeza a 180 grados para mirar sobre su espalda. De nuevo acá, entonces, tenemos esta situación que observábamos antes con el ojo de frente y la cara de perfil. En este caso, de nuevo, esta ruptura de la unicidad de tiempo que venía heredada del Renacimiento. Entonces, como para ir sintetizando con elementos que ya encontramos y que son importantes de las señoritas de Aviñón. En la ruptura del tiempo es la base de lo que ahora vamos a ir viendo con respecto al cubismo. Y además el abrevar en otras culturas que no son las típicas culturas europeas en las cuales se venía cimentando todo el arte que se había producido hasta esa época. Ahora bien, observemos un minuto esta obra con detenimiento. Podemos observar el tratamiento de los colores, el tratamiento con formas geométricas que hizo Picasso en esta obra, la síntesis extrema a la que llevó cada una de las partes del cuerpo de esta mujer. Y una vez que comenzamos a mirarla detenidamente, lo que nos vamos a empezar a dar cuenta es que, o que salta a la vista, es el hecho de que esto prácticamente no parece, no recuerda la técnica de una pintura, sino que, por el contrario, lo que nos recuerda más que nada es la técnica de un grabado. Entonces, lo que podemos ver aquí, en este caso, es cómo Picasso tomó esa situación de el rastro de las gubias sobre la madera, típico tanto de las máscaras africanas como así también de la xilografía, del grabado en madera, y esas rayas, esas tramas típicas del trabajo en madera, las replicó para la realización de esta obra. Entonces, lo que trata de hacer en la pintura es replicar una talla en madera. Acá de nuevo tenemos otro elemento que nos acerca a esta idea de que las máscaras africanas que son tallas en madera, también fueron un modelo para Picasso. Ahora bien, por otro lado, también tenemos aquí una reducción absoluta de la paleta con la que Picasso está trabajando. Si ustedes observan, van a ver que solamente hay dos colores, tierras y celestes, con alguna cuestión con el amarillo por ese lugar, pero nada más que eso. Y después también la fuerte presencia de la línea de contorno, algo que de nuevo se opone a toda la tradición. Ya lo hemos hablado con Angres, las líneas no existen en la realidad, nosotros no vemos líneas, con lo cual en la pintura se elimina la línea de contorno, y acá de nuevo Picasso vuelve a incorporar la línea de contorno en una obra. Fíjense lo que decía Picasso, y acá me parece que tenemos la base para poder también plantearnos cómo él se acercaba a las obras de arte. Pinto los objetos como los pienso, no como los veo. Entonces, claramente acá ya se está oponiendo a todo lo que hasta este momento era absolutamente canónico para la obra de arte. A ver, la obra de arte se planteó como una ventana que se abre en la pared, con lo cual en la obra de arte uno tenía que ver la obra de arte como la veía, no como la pensaba. En cambio acá
Picasso lo que hace es sí tomar algún tipo de referente externo, como puede ser una mujer, como puede ser una máscara, pero la producción que él hace después es una producción que tiene que ver con una reflexión absolutamente propia, donde lo que importa es ese aporte mental que él hace, ese tratamiento mental que él hace, y ya no en la situación de mímesis, ya no la situación de que en el cuadro la imagen se vea igual que como uno la ve en la realidad. Y acá es donde volvemos a esta idea de el periodo de los manifiestos. Porque claramente lo que Picasso está diciendo es, me opongo a la idea de mímesis, no voy a pintar algo como lo veo, sino que voy a pintar algo como yo lo pienso y como yo propongo que mi lenguaje artístico lo quiere hacer. A partir de este momento, entonces también lo que debemos marcar es que en esta era de los manifiestos, lo que hay entre cada artista y lo que hay entre cada uno de los movimientos artísticos que se van a desarrollar es un debate a nivel lenguaje. Lo que comienza a primar y a ser absolutamente fuente de propuestas es cómo representar eso que es la realidad. La realidad sigue siendo en algún punto para algunos grupos artísticos un referente, pero ya no a nivel de representarlo igual que como lo veo, sino bueno, ¿qué propongo yo hacer con ese referente externo? Hasta que lleguemos al punto en el que el referente externo tampoco importe. Pero claramente entonces se separa de esto. Y acá también quiero hacer un hincapié en otra cosa. Picasso no pinta así porque no sabe pintar, sino todo lo contrario. O sea, Picasso a los 12 años pintaba tan bien como cualquier otro artista académico con 30 años de formación. Y Picasso tenía una excelente formación académica y conocía muchísimo de historia del arte. Y entonces es a partir de todo ese conocimiento, de todo ese bagaje de la historia del arte, que Picasso plantea algo nuevo. Porque a partir del siglo XIX también una cosa que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que hay una exigencia hacia los artistas de la propuesta de algo nuevo hacia el campo artístico, hacia el resto de los artistas, hacia el resto de todo lo que es el sistema del arte. Y entonces es en ese contexto que, conociendo todo lo que ya pasó en el pasado, los artistas pueden proponer algo nuevo, traer algo nuevo, como en este caso, dice Picasso, no los pinto como los veo, los pinto como los pienso. Sigamos un poco más adelante y viendo un poco de algunas de las obras. Pasamos ahora a Braque. Cuando hablamos de cubismo, el primer cubismo, el que comenzó a desarrollarse a partir del año 1908, es el cubismo que van a desarrollar Picasso y Braque juntos. Las obras de ambos artistas de estos periodos son obras muy similares porque ambos están haciendo un trabajo de laboratorio en el cual es un debate conjunto. Entonces, estas obras de este primer periodo del cubismo son muy, muy, muy cercanas a las de ambos. Entonces, detengámonos un segundo a que nuestro ojo comience a deambular por esta obra y reflexionemos sobre qué es lo que podemos ver en una obra como esta. Podemos entender que hay un camino que nos lleva hacia una casa,
una casa que está en un bosque con mucha cantidad de árboles o de arbustos. Aquí también podemos entender un arbusto en primer plano. Aquí quizás podemos entender una parte de un prado o también de pasto. Espero que ustedes estén viendo lo mismo que estoy viendo yo. Pero si ahora nosotros seguimos mirando y pasamos un poco más allá, en verdad vemos que Braque llegó a un nivel de síntesis muy grande a la hora de representar todos estos elementos que estaba enunciando antes. El camino de primer plano es un camino desarrollado a partir de una diagonal ayudada por estas líneas también diagonales que hacen que nuestro ojo comience a deambular hacia el centro de la obra. Y la casita que leíamos son simplemente algunas líneas que la dividen y que la sugieren dentro de este contexto del camino. Todo lo que es el bosque que tenemos aquí detrás son pinceladas bastante desprolijas estas pinceladas, si vamos a ser sinceros, lo mismo lo podemos ver acá. Incluso en algunos tramos la obra parece estar absolutamente inconclusa. Ahora bien, ¿cómo hizo Braque para que nosotros leamos el camino, la casa, el bosque, etcétera? Como les decía antes, son artistas que tienen una formación académica muy fuerte, entonces no necesitan ya, y lo que hacen es deshacerse de los elementos que ya no quieren utilizar, que provengan de esta tradición artística, pero aún así tienen muy bien asentado todos los que son los elementos más importantes de la composición. Entonces, de repente, colocando elementos grandes en primer plano, como son estas formas geométricas que tenemos aquí, y elementos más chicos en el segundo plano, como estos que tenemos aquí en el centro de la composición, lo que hace es que nosotros percibamos que esto que es más grande está más cerca de nosotros y esto que es más chico está más lejos nuestro. Entonces, de esa manera, sin utilizar la herramienta de la perspectiva matemática, de cualquier manera, Braque hace que nosotros podamos percibir la profundidad. Luego, para sugerir todo lo que es el bosque, claramente se vale de la herramienta del color. Es verde y nosotros rápidamente lo podemos identificar como un bosque. Y además también por la textura de la pincelada. Pero como ustedes pueden ver, es un tratamiento que se aleja totalmente de la idea de la mímesis. Sigamos un poco más adelante. Acá tenemos el embalse de Horta del Ebro. Horta del Ebro es un pueblito de tipo medieval en el que Picasso iba a pasar algunos veranos. Un pueblito que se ubica, típico pueblito de casas de ladrillos, naranjas, que se ubica sobre una montaña y debajo del cual, debajo de la montaña, hay un embalse que sirve como cisterna para abastecer de agua a este pueblo. En esta obra podemos ver la forma de la montaña, podemos ver los colores que nos recuerdan a las casas, podemos ver incluso los techos a dos aguas de alguna de estas casas. Y aquí reconocemos el embalse
y el espejo de agua del embalse, dentro del cual se reflejan las casitas que están construidas sobre la montaña. Como ustedes pueden ver claramente, Picasso no utilizó la perspectiva matemática. No hay un punto de fuga central y por lo tanto no hay una unicidad en el tiempo, de nuevo, sino que en esta obra conviven múltiples puntos de vista sobre cada uno de los elementos. Hay una síntesis clara de cada uno de estos elementos, de cada una de estas casas. Pero a la vez es una obra que para nuestros ojos es muy fácil de leer y de ver, porque de nuevo Picasso tiene un manejo excelente de todo lo que es la composición. A saber, nuevamente observen cómo, por un lado, es una composición triangular, está todo inscripto dentro de un triángulo, con lo cual la base del triángulo le brinda esta estabilidad. Aquí debajo los elementos son mucho más grandes que los elementos que están aquí arriba, con lo cual eso también brinda esta idea de profundidad y ayuda a esta idea de estabilidad. Y además también es una obra que está equilibrada a partir de un eje vertical, ¿no? Lo ven aquí, el eje vertical, que hace que, si bien no hay una simetría axial, como por ejemplo puede ser una simetría como la que nosotros vimos en la obra de Cimabue con la Virgen en Maestá, donde exactamente a cada uno de los lados de ese eje de simetría se repetían igual y a igual distancia, de cualquier manera es muy marcado este eje vertical y cómo los elementos se equilibran a uno y a otro lado de este eje. De nuevo, la paleta es muy reducida y además Picasso ya casi aquí, en este punto, no se preocupa demasiado por el color local. Lo color local denominamos a cuando está pintado del color que es algo que está en una obra. El cielo celeste, en este caso particularmente. Observen que esto no es un cielo celeste y no le interesó ni representar una textura de cielo, de la misma manera que no le interesó representar una textura de ladrillo en las paredes de las casas que tenemos acá. Y que de nuevo es una paleta muy, muy, muy reducida con la que está trabajando. ¿Por qué se van apartando del uso del color? Porque estos artistas también están más preocupados por lo que es el problema compositivo más que el color. Y entonces, paulatinamente, el color se va abandonando. Volvemos a Braque acá con este pequeño puerto en Normandía. Y acá sí podemos ver, por ejemplo, los barcos, pero observen cómo en la misma obra vemos desde distintos puntos de vista la proa y la popa del mismo barco, como de nuevo hay un tratamiento en el que ya prácticamente no importa el color local, en este caso del cielo, pero que si nosotros nos concentramos y tomamos ideas y vemos la obra detenidamente, podemos ver todo lo que es el mar aquí detrás, las distintas formas de los barcos que están en este puerto con sus velas, los faros aquí detrás. Y veamos, por ejemplo, este retrato de Willem Munde, que era un marchand, entre otras cosas, muy cercano, crítico de arte, muy cercano a los artistas, como acá ya desapareció absolutamente el uso del color, pero sigue adelante una investigación para sintetizar las formas y para seguir descomponiendo los distintos puntos de vista posibles sobre, por ejemplo, en este caso, el retrato. Marquemos que
marquemos varias cosas con respecto al cubismo en este punto. En un primer momento, hacia 1908-1909, el cubismo se volcó sobre todo al paisaje. A partir de 1910, el cubismo se va a volcar hacia otros géneros, sobre todo el retrato y la naturaleza muerta, porque les sirve mucho más y son géneros que les son mucho más propios para las investigaciones que quieren hacer. Por otro lado, que las obras que van entre 1908 y 1909, principios de 1910, como les decía antes, entre Picasso y Braque hay muy poca diferencia, o sea, son obras que incluso se puede llegar a confundir quién hizo qué, y también son obras muy difíciles de fechar. ¿Por qué? Porque los historiadores del arte coinciden en la idea de que estos artistas hacían una suerte de salto al vacío, o sea, investigaban y trataban de romper con todo lo posible, y después había una vuelta hacia atrás en su investigación para poder volver y ver si llegaban de vuelta al mismo punto. Con lo cual, los procesos que llevaron adelante y que fueron investigando hasta llegar al punto de las distintas fases del cubismo son difíciles de rastrear y de poder poner las obras que hicieron en orden. Pero bueno, volvamos a este retrato de Willem Unde y acá tenemos claramente en este rostro el ojo de perfil, el otro ojo de frente, una descomposición absoluta tanto en lo que es la frente, el pelo, la nariz también de nuevo está descompuesta en dos puntos de vista distintos, y lo mismo sucede con el resto de su cuerpo, que prácticamente se desvanece y estalla, ¿no?, en el aire. Y esto tiene que ver con esto, con desarmar el punto de vista único e incorporar múltiples puntos de vista en la obra. O también acá, como les decía, la naturaleza muerta pasa a ser también otro de los géneros principales en los que analiza el cubismo, y entonces acá tenemos este violín que es claramente fácil de identificar, absolutamente fragmentado, como así también aquí detrás aparecen la partitura y por aquí también un cortinado. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a comenzar a hablar de vanguardias. Yo tomé el cubismo primero y después voy a empezar a hablar de vanguardias porque, según la teoría artística que yo estoy siguiendo, que es la teoría artística de Peter Bürger, no se considera que el cubismo sea una vanguardia. Sí se considera que el cubismo es una gran ruptura y que es una ruptura absoluta con toda la tradición artística, pero que no tiene las características exactas de lo que se denomina vanguardia y que vamos a ver ahora en unos minutos. Por eso no lo estoy incluyendo dentro de las vanguardias. Sin embargo, está muy cerca y es muy importante el aporte del cubismo también para todo el resto de las vanguardias. Planteemos en inicio qué es una vanguardia y de dónde proviene esta palabra. La palabra vanguardia proviene del léxico militar. En el léxico militar se llama vanguardia a la primera línea de la infantería en el combate cuerpo a cuerpo que avanza y que son los primeros que avanzan en una batalla. Es un cuerpo de élite absolutamente preparados y además conformado por soldados absolutamente valientes que están dispuestos a ir primero en la lucha. De este concepto de lo militar, la palabra vanguardia después fue tomada en un sentido político por los movimientos políticos de izquierda. Y para ellos ya la vanguardia, la idea de vanguardia fue tomada en un sentido histórico. Esto quiere decir que la vanguardia, que ellos mismos se identifican como vanguardia, se adelantan históricamente a su tiempo y avanzan para generar una ruptura. De ahí es donde finalmente se toma el concepto de vanguardia para el arte. Y utilizamos este concepto de vanguardia en arte para ciertos movimientos artísticos de principios del siglo XX que reúnen ciertas características, pero que por sobre todas las cosas lo que tienen inculcado es una situación de
ruptura absoluta con toda la tradición, y el impulso que los lleva hasta en cierto punto a hacer antiarte. En la teoría de la vanguardia, Peter Kürger, el teórico del arte del que les hablaba recién, dice: la vanguardia se dirige contra ambos momentos, contra el aparato de distribución al que está sometida la obra de arte y contra el estatus del arte en la sociedad burguesa descrito por el concepto de autonomía. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la primera clase? Hablábamos de la idea del aparato de distribución, que son todas aquellas instancias a partir de las cuales la obra de arte circula en la sociedad, tanto sea, por ejemplo, para principios del siglo XX, los museos, como así también pueden ser las galerías de arte, los salones de bellas artes, los concursos, etc. Las vanguardias impugnan todo lo que es el circuito por el cual tiende a circular una obra de arte, pero además también cuando habla del estatus de la obra de arte en la sociedad burguesa, también habla en ese concepto no solo de la idea de la obra de arte como una mercancía, que estos artistas también la impugnan, sino también tratar de destruir todo lo que es el aparato teórico que sustenta cómo uno entiende a la obra de arte y además también la idea de autonomía. La idea de autonomía es una idea que surge a partir del siglo XVIII en Europa y que es esta situación que se asegura a partir del surgimiento del campo artístico del cual hablábamos la semana pasada. Cuando hablamos de campo artístico hablamos de todo lo que son las instituciones específicamente artísticas por las cuales la obra de arte circula y que además son aquellas que dan una definición de lo que la obra de arte es y que tienen cierto tipo de consenso con respecto a lo que la obra de arte es. Bueno, ese consenso se da a partir de la autonomía, porque la autonomía es que lo que el propio campo artístico determina que es una obra de arte, es lo que es una obra de arte, y no aquellos que están fuera de este campo artístico, es decir, es autónomo de aquellos que están fuera del campo artístico. A todo esto es a lo que se oponen los artistas de vanguardia y vamos a ir ahora a ejemplificarlo. Y vamos a comenzar entonces con la primera vanguardia que surge, que es el futurismo. El futurismo es una vanguardia de origen italiano que nace en el año 1909. En ese momento publican, acá aparece en Le Figaro, pero también esto lo publican, esto es Le Figaro, lo publican en París, su manifiesto. Y vamos a ver un poco de qué es lo que dicen en este manifiesto en Le Figaro, que se publica el 20 de febrero de 1909. Tomé algunos detalles, algunos conceptos que me parecen más importantes de todo lo que es este gran, es muy largo lo que es el manifiesto del futurismo. Dice: nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y la temeridad. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso veloz, el salto mortal, la bofetada y el trompazo. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un auto de carrera con su capó adornado de gruesos caños semejantes a serpientes, de aliento explosivo, un automóvil rugiente que parece superar a una metralla, es más bello que la victoria de Samotracia. Nos encontramos en la cima del promontorio de los siglos. ¿Por qué deberíamos mirar atrás si queremos derribar las misteriosas puertas de lo imposible?
Nosotros queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo y el gesto destructor de los libertarios, las hermosas ideas por las que se muere y el desprecio a la mujer. Desde Italia lanzamos al mundo este manifiesto nuestro de violencia arrasadora e incendiaria, con el que fundamos hoy el futurismo, porque queremos liberar a nuestro país de su fétida gangrena de profesores, arqueólogos, cicerones y anticuarios. Museos, cementerios, museos, dormitorios públicos donde descansar eternamente junto a seres odiados e ignotos. Museos, absurdos mataderos de pintores y escultores. Vamos, prendan fuego los estantes de las bibliotecas, desvíen el curso de los canales para inundar los museos. Qué alegría ver flotando a la deriva esas viejas telas gloriosas, desgarradas, desteñidas por las aguas. Empuñen palas, picos y martillos y destruyan sin piedad las ciudades veneradas. Y esto es solo un extracto de lo que es el manifiesto completo, pero bueno, vamos a empezar a analizar algunos de los elementos que aparecen acá y que son propios de este movimiento. La vanguardia del futurismo fue creada y llevada adelante por Filippo Tommaso Marinetti. Filippo Tommaso Marinetti era escritor y poeta, y es una vanguardia que se amplió a todas las artes, que se desarrolló no solo en literatura, sino también en pintura, en música, en arquitectura, en danza, en teatro, etc. Nosotros vamos a ver algunos ejemplos de algunas de estas artes y vamos a ver qué se entendía cada una de estas artes para el futurismo. Esa situación de que una vanguardia y un conjunto de ideas no abarquen solo a una de las ramas del arte, sino que abarque a todas las ramas del arte, es una típica característica de las vanguardias. Las vanguardias tienden a eliminar las diferencias entre las distintas artes. Ahora bien, ¿en qué contexto es en el que Filippo Tommaso Marinetti escribe esto? A comienzos del siglo XX, los artistas italianos se sentían absolutamente aplastados por el peso de la historia. Italia a comienzos del siglo XX era un museo, donde si bien era muy visitado por artistas y era un lugar de referencia, lo era tanto por lo que era el pasado romano o por lo que era el pasado del Renacimiento o el Barroco. Pero realmente no tenían relevancia los artistas del momento presente y nadie prestaba atención a lo que ellos estaban proponiendo. Entonces, por ahí y por ese lado es que nosotros podemos entender quizás la última parte, que es esta idea de los museos como cementerios o la idea de prender fuego las bibliotecas e inundar los museos. Esto quiere decir un desprecio por la historia, un desprecio que tiene que ver con poder fundar una nueva tradición, que es una tradición del presente y una tradición del futuro. Y acá vamos también a esta situación del presente, porque claramente el comienzo del siglo XX es un momento bastante complicado. A ver, vamos primero a la parte simple del comienzo del siglo XX. Es un momento en el cual el avance de la industria y de la tecnología ha sido tal que ha mejorado y que ha cambiado, no solo para bien, sino también en algunos casos para mal, la vida cotidiana de las personas. La tecnología llegó a la vida cotidiana de las personas. Llegando a su casa con la cámara de fotos, con la radio, con la música grabada, con el cine, con el tranvía en la calle, con los autos por la calle. Entonces, hay mucha tecnología y hay un cambio y las ciudades se vuelven un lugar vertiginoso, ruidoso, lleno de gente. Entonces, esto también tiene que ver con
tratar de vivir el momento presente. Y por eso también lleva a estos artistas a decir una cosa como que un auto de carrera es más bello que la victoria de Samotracia. Acá de nuevo vemos que hay una exaltación del presente, una exaltación de la tecnología que es típico del futurismo, frente a un desprecio de la historia del arte, ¿no? La victoria de Samotracia, uno de los íconos más importantes de la escultura clásica, ya fue. Vamos ahora a mirar y a ver también y a poner a la misma altura que una obra de arte a un auto, a un objeto de la tecnología. Pero por otro lado también, el otro contexto complejo del comienzo del siglo XX es que es un momento del aumento de los nacionalismos y a la vez también de un camino armamentista y violento que claramente va a desencadenar en algo que sucede 5 años después, que es el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que esa violencia, ese camino nacionalista, ese camino armamentista, ya también aparece acá, con esta idea de lo agresivo, de lo febril, de la bofetada, del trompazo. Ellos también reivindican esa violencia y finalmente eso también lo podemos ver en esta idea de queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, es decir, ellos creen en la importancia de la guerra y la reivindican. Les adelanto desde ahora que después se van a arrepentir, después de que conozcan la guerra en primera persona, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora bien, teniendo esto como contexto, ¿cómo son las obras que producen estos artistas del futurismo? Vamos a empezar con un poema de este autor que es Filippo Tommaso Marinetti, que se llama Dune. Nadi, nadi, dune, 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 sole bruciaticcio, dune, 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 dune. Derbuca, noia bianca, più lana del rumore del pensiero, imbottigliatura sonora del cielo, rumore rotativo del sole, ricordi incotonati, tamburi delle midolle, tunnel di suoni neri nelle montagne incandescenti della luce. Ocra, più ottone, più cannella, 18 chilometri. Violini, gatti, scricchiolia di tutte le porte romantiche, palle, timpani, turbini di neve nei fili telegrafici, corde del vento tese sul naso dello chauffeur sotto l'archetto tortuosissimo della strada irruente. Giallo, giallo, Bueno, a ver. Pensemos en todo lo que nosotros sabemos sobre lo que una poesía puede ser. En principio, y antes que nada, una poesía es para leer, pero no es para ver. Sin embargo, acá lo que nosotros podemos ver es que con las palabras, con la tipografía, con el tamaño de las letras, etc., lo que hizo Marinetti fue una composición. Hay una cuestión visual en este poema que se contrapone a lo que nosotros sabemos que la poesía es. Pero además de eso, vamos a lo más básico. La poesía se hace con palabras y lleva a las metáforas. Y realmente nada de todo eso aparece acá. Lo que utilizó Marinetti en esta obra son onomatopeyas, donde en algunos casos nosotros podemos intuir ciertas palabras en italiano o palabras en otros idiomas, pero básicamente se basó en las onomatopeyas, con lo cual hasta eliminó el idioma, el propio idioma italiano desaparece en esta obra y se queda con lo gutural, se queda claramente con las onomatopeyas. Vamos a hablar de la pintura y acá lo que tenemos es el manifiesto de los pintores futuristas. Para cada una de las artes hay un manifiesto y en cada uno de estos manifiestos se plantean qué debe hacer cada una de las artes dentro del futurismo. ¿Qué dice?
Nosotros queremos combatir encarnizadamente el culto fanático e inconsciente del pasado que se alimenta de la nefasta existencia de los museos. Nos rebelamos contra la supina admiración de las viejas telas, de las viejas estatuas, de los viejos objetos viejos, contra el entusiasmo por todo lo que está apolillado, sucio, carcomido por el tiempo, y juzgamos injusto y delictivo el actual desdén por todo lo que es nuevo, joven y palpitante de la vida. Solo el vital arte que encuentra sus elementos en el ambiente que lo rodea, así como nuestros antepasados encontraron la materia de su arte en la atmósfera de la religiosidad que se cernía sobre sus almas. Así nosotros también debemos inspirarnos en los milagros intangibles de la vida contemporánea, en la férrea red de velocidad que envuelve la Tierra, en los transatlánticos, en los acorazados, en los vuelos maravillosos que surjan los cielos, en la tenebrosa audacia de los navegantes submarinos, en la lucha espasmódica por conquistar lo desconocido. De nuevo acá aparecen elementos que veíamos en el otro manifiesto. Por empezar, y en el primer párrafo, claramente ese rechazo absoluto de la historia. Rechazan los museos, rechazan lo viejo. Por eso también esta idea de futurismo, del futuro. Y por el otro lado también observen cómo hacen una marcación por los temas. El tema es el ambiente que rodea al artista y hacen una enumeración, ¿no? Así como en el pasado estaba esta asociación del alma y de los milagros, etcétera. Ahora nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos los elementos de la tecnología y el movimiento de la vida de hoy, en la cual nos podemos mover por el mundo con transatlánticos, donde están los acorazados, el vuelo, los aviones, todos esos, los submarinos, todos esos son los nuevos temas para estos artistas. Y marquemos acá el hecho de que nadie hasta ese momento había pintado esto. Estos no eran temas para los artistas. Si bien comienza a aparecer la ciudad moderna, lo hemos visto ya desde los impresionistas que empieza a aparecer la ciudad moderna, la realidad es que todos esos elementos de la tecnología no eran temas para los pintores. Y esto también es algo que incorporan los futuristas. Veamos entonces, por ejemplo, una pintura de Giacomo Balla. Mercurio pasa ante el Sol visto desde un telescopio. Entonces, acá, ¿qué vemos? Por un lado, una fragmentación en planos. Esto tiene que ver con una relación que se establece entre los futuristas y los cubistas, quienes se conocen en el año 1912 en París. Y entonces los futuristas, como querían representar el movimiento, lo que hacen es tomar esta solución de la fragmentación en planos que habían desarrollado los cubistas e incorporarla para la representación del movimiento. Entonces, esto es algo que es típico en la obra de los futuristas ya en esta época. Pero además, esta idea de la vista a través de un telescopio, esto es absolutamente tecnológico y renovador para la pintura. Lo mismo que este otro poema también de Giacomo Balla que se llama Paisaje y Temporal, y vamos a escuchar ahora. Craenti boom! Saettanti boom! Calma. Gran palla di fuoco si spande nello spazio. ¿Qué fue lo que acabamos de escuchar en este poema de Giacomo Balla?
Vamos a escucharlo de nuevo y vamos a ir interpretando qué es lo que apareció. Esto es viento, viento, y empieza a haber truenos, truenos. Y empieza a caer la lluvia sobre un techo de chapa, viento de nuevo. Trueno. Cayó un rayo. De vuelta el viento. Y de vuelta la lluvia. Y ahora, ¿qué es ese ruido? Gran palla di fuoco si spande nello spazio. Gran pala di fuoco se expande en el espacio es gran bola de fuego que se expande en el espacio. ¿Por qué? Porque cayó un trueno y ese trueno produjo un incendio. Entonces, lo que nosotros podemos ver es de nuevo acá la idea de lo visual en el poema, la utilización de las onomatopeyas, pero claramente hay una referencia hacia lo que es lo externo, que es este temporal, ¿no? Esta tormenta que llega y que está con la lluvia, con el viento, con los truenos y con el rayo, finalmente, pero en lugar de aludir a eso a partir de metáforas y a partir de palabras del idioma que manejan permanentemente, olvidarse del idioma, olvidarse de la metáfora y simplemente utilizar las onomatopeyas. Y después, finalmente, la escena que eligen es una escena violenta, porque no es una escena tranquila, sino que es una escena en la cual termina con una gran bola de fuego producida por este rayo. En este caso no es algo tecnológico, sino que es algo que existió desde que el mundo es mundo, pero que sigue siendo violento y destructivo. Veamos ahora esta pintura de Russolo, donde, ¿qué tenemos? Un auto en movimiento, rápidamente pasa este auto, tan rápido pasa este auto que sale fuego de sus ruedas. Y la utilización de esta fragmentación en líneas para marcar el movimiento y a la vez también una alusión a el efecto Doppler, cómo las líneas del sonido se van aplastando, ¿no? Delante, el sonido se va aplastando delante y luego se va expandiendo una vez que el auto pasó. O sea que de nuevo la tecnología, un tema nuevo, el movimiento, lo violento, presentes en la obra de Russolo. Russolo, además, también fue un teórico de lo que es la música futurista. Y para Russolo lo que él propone es que ya hay un agotamiento de todo lo que es la música, los instrumentos musicales. Entonces el manifiesto futurista para lo que sería la música es el arte del rumor y el arte de los sonidos, donde lo que propone Russolo es amplificar la cantidad de música que se puede hacer a partir de nuevos instrumentos y a partir de nuevos sonidos. Y que ya los ruidos, lo que nosotros consideramos ruidos, con eso también se deben considerar sonidos y se deben incorporar a la música. Entonces, dentro de este concepto, junto con Ugo Piatti, desarrollaron el Intona Romori, que era este aparato que ustedes tienen aquí en pantalla, que se perdió durante la Primera Guerra Mundial, pero que fue reconstruido y que lo podemos ver acá.
Como ustedes pueden ver, el intonarromori es una serie de aparatos mecánicos, algunos de ellos funcionan a manija, a manivela, en la que lo que Russo lo quiso hacer es que estos aparatos mecánicos reprodujeran los ruidos de la ciudad. En algunos de ellos podemos imaginar un camión, en otros podemos imaginar una moto, en otros podemos imaginar una máquina funcionando de las que rompen la vereda. En cualquier caso, lo que hace también Russolo es romper con todo lo que nosotros hasta este momento podemos llegar a entender por música. No hecho con instrumentos tradicionales y no suena, no tiene una partitura, no tiene ritmo, no tiene nada de lo que nosotros esperamos que la música tenga y históricamente también ha tenido. Ahora bien, vamos a pasar a otra vanguardia que es el dadaísmo. El dadaísmo es una vanguardia que surge en el año 1916 en Zúrich, en típico contexto de la Primera Guerra Mundial. En el medio de la Primera Guerra Mundial, estos artistas se encontraron en Suiza, que Suiza era neutral, como siempre, en la guerra, y entonces artistas que estaban exiliados por distintas razones, o porque no querían ir a la guerra, o porque estaban perseguidos por cuestiones políticas, o porque estaban de hecho escapando de la guerra, se encuentran en Zúrich y se reúnen en lo que se conoce como el Cabaret Voltaire. Y ahí en el Cabaret Voltaire, que era una suerte de bar, donde los artistas iban mostrando sus obras, iban mostrando sus propuestas, es que se desarrolló este núcleo de dadaísmo, que luego hay otros focos de dadaísmo, después también aparece el foco de dadaísmo en París y también tenemos el foco dada en Nueva York. Lo que es importante marcar es que para el dadaísmo no hay esta situación tan centralizada como veíamos en el futurismo, donde hay una persona en la cabeza tan importante como fue Marinetti, sino que es mucho menos organizado y más ramificada su desarrollo. En cualquier caso, y por lo tanto, tenemos que pensar que hay ciertas características comunes a los artistas que podemos denominar como dada, pero que no es tan cerrado. Empezamos entonces con Hugo Ball, quien se subió al escenario de Cabaret Voltaire y que presentó Caravane. De nuevo nos enfrentamos a un poema que está hecho con onomatopeyas, pero en este caso las onomatopeyas que utilizó Hugo Ball están bastante más cercanas a todo lo que es como sonidos guturales y balbuceos. En el dadaísmo,
una de las características principales que vamos a ver es un interés y una búsqueda anti-intelectual y que va en contra de este desarrollo que se venía dando desde el siglo XIX, que es un desarrollo basado ciegamente en las ideas de la ciencia y en las ideas de lo intelectual. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver es que el Dada, y ya desde su nombre esto aparece, comienza a abrevar en estas ideas. La palabra Dada, por ejemplo, es una palabra que en sí no significa nada. Que algunos identifican con con cómo los niños comienzan a balbucear y a llamar a su papá, pero que claramente ya desde ahí hay una situación de que no hay un significado claro. Y entonces, eso es una de las características típicas del Dada, donde se alejan de lo intelectual y se alejan de lo típicamente de la razón, de todo aquello que viene desde el siglo XVIII iluminado por la razón. Es el dadaísmo un movimiento claramente antirracional y por eso exploran en todas aquellas cosas que son difíciles de comprender y sobre todo exploran en momentos de la vida donde, momentos de la vida, perdón, momentos del desarrollo humano donde lo racional no está tan presente como puede ser la más tierna niñez, también en desarrollos que no tengan que ver con lo europeo, y también les interesa mucho la idea del azar. Acá lo tenemos a Kurt Schwitters. Kurt Schwitters es uno de los representantes más importantes también del dadaísmo. Y en el caso de Kurt Schwitters, lo que vemos es que él lo que comienza a hacer es recoger desechos de la ciudad y incorporarlos en la obra para que se compongan artísticamente. Ya desde el cubismo aparece lo que es el papier-collé o el collage, que es incorporar trozos de papel en la pintura, en el dibujo, etcétera, para completar las composiciones. Pero ya lo que hace Schwitters es llevar esto un paso más allá, porque ya no es el papel, o sea, en algún caso puede ser el papel, como acá que podemos ver una incorporación de un pedazo de diario, pero también incorpora maderas, incorpora acá un resorte, un pedazo de tela, papel corrugado, metales, etc. Todos elementos que claramente son elementos que hasta este momento no pertenecían al vocabulario artístico, son elementos antiartísticos. Entonces, también acá rechaza todo lo que es la herencia de con qué materiales se produce arte. No se producía hasta este momento arte con materiales de desecho. Es a partir de la propuesta de estos artistas que esto ingresa al campo artístico. Y también tiene que ver con esta situación, ¿no? de incorporar la ciudad, de incorporar también la situación del desecho y también tiene que ver con la destrucción propia que se estaba produciendo luego de o durante, más claramente, la Primera Guerra Mundial. Y es este mismo Schwitters quien produce Meeresbau. Mers en alemán es mercancía. Y Meeresbau fue una suerte de columna que Schwitters creó en su casa, en la que fue incorporando elementos como que pueden ser esculturas, elementos encontrados, cosas que le regalaban sus amigos, pinturas, etc. Vamos a leer un poco, dice. Para mí era una necesidad artística de dedicarme a diferentes modos de expresión. La razón para ello no era quizás el impulso de ampliar mi campo de actividades ni la aspiración a ser especialista en un tipo de arte, sino la aspiración a ser artista. Mi objetivo es la obra de arte total MERS, que reúne
todas las expresiones artísticas en una unidad. He creado poemas pegando palabras y oraciones unas junto a otras, de tal manera que la ordenación rítmica resultara en un dibujo. Y por el contrario, he pegado imágenes y dibujos en los que he formado oraciones. He clavado cuadros de tal manera que junto a la impresión pictórica se produjera una impresión plástica en relieve. Y todo esto lo hice con el fin de difuminar los límites entre las diversas expresiones artísticas. Entonces, acá tenemos también una de las bases, que es esta situación ya, o sea, la pintura era de 2 dimensiones y la pintura se hacía con óleo, con acrílico, con acuarela, con temple, etc. Y la escultura era en mármol, en metal y ocupaba tercera dimensión en el espacio. Y la literatura es un arte que se hace con letras y con palabras, no con letras, con palabras y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacen esos artistas es ya ir a la base de esto y destruir todos los conceptos heredados sobre las distintas artes. Entonces, por eso es que Schwitters dice que con palabras hizo un dibujo, que con imágenes y dibujo hizo oraciones, es decir, ya no necesito palabras para hacer poemas, lo puedo hacer con imágenes, no necesito imágenes para hacer pinturas, lo puedo hacer con palabras, o sea, y de la misma manera no necesito pintura para hacer una pintura, lo puedo hacer con un resorte, lo puedo hacer con un pedazo de madera de desecho. ¿Por qué? Porque quiere eliminar todos los límites heredados. Por eso es que acá se comienza a hablar del antiarte, porque realmente ya lo que venimos viendo desde el futurismo y ahora que vemos con el dadaísmo es que todo lo que son los límites de antes heredados quedan absolutamente difuminados y destruidos. Desde el aparato de distribución, recuerden que los futuristas destruyen todo lo que es las ideas de los museos o de las bibliotecas, desde la idea de la producción y también desde la idea de la conservación, porque por ejemplo el Meersbau de Schwitters se destruyó, no existe más. Y eso también es algo que tiene que ver con estos artistas. Y entonces pasamos ya a la última gran obra y una obra central en todo lo que es la historia del arte y producida en el año 1917, todavía seguimos hablando de ella, que es La Fuente de Duchamp. La Fuente de Duchamp es una obra que consiste en un mingitorio que Duchamp compró y que lo colocó invertido y que lo firmó como R. Muth 1917. ¿En qué contexto fue esto? Duchamp, esto fue en Nueva York. Duchamp, que es un artista francés, que está en Nueva York, pertenecía a una sociedad de artistas que están organizando un salón de bellas artes en el que todos aquellos que paguen determinada cantidad de dinero pueden exponer. Y el propio Duchamp es parte del jurado de aceptación. Entonces, Duchamp envía a este salón esta obra, y esta obra acá difiere en ciertas fuentes. Algunas fuentes dicen que la obra fue rechazada y otras fuentes dicen que la obra fue expuesta en el final de la sala, pero básicamente en un salón en el que ninguna obra iba a ser rechazada, esta obra causa rechazo. Y entonces, a colación de esto, es que en The Blind Man, que era una revista que publicaba junto con una serie de amigos, el propio Duchamp publica esta situación de The Richard Matt Case, el caso Richard Matt, con una foto sacada por Stiglitz de el mingitorio. Y entonces él dice, ellos decían que cualquier artista que pagara $6 podía exhibir. El señor Richard Matt mandó una fuente. Sin discusión, este artículo desapareció y nunca fue expuesto. ¿Cuáles fueron las bases, las ideas para rechazar la fuente del señor Matt? Algunos dijeron que era inmoral, vulgar. Otros que era plagio, una mera pieza de fontanería, de plomería.
Ahora, la fuente del señor Matt no es inmoral, eso es absurdo. No lo es más que una bañadera, o sea, no es más inmoral que una bañadera. Es algo que uno puede ver todos los días en la vidriera de una casa de plomería. Si el señor Matt lo hizo o no lo hizo con sus manos, si la hizo la fuente con sus manos, no tiene ninguna importancia. Él la eligió y el elegir lo ponen con mayúscula. Él tomó un artículo ordinario de la vida y lo puso de tal manera que su significado útil desapareció bajo un nuevo título y punto de vista, creando un nuevo pensamiento para este objeto. Para el tema de la plomería, eso es absurdo. Las únicas obras de arte que se han hecho en Estados Unidos han sido su plomería y sus puentes. Entonces, acá lo que hace Duchamp es realmente abrir un camino absolutamente nuevo para el arte. Vamos a ir desarmando un poco. Hasta este momento, las obras de arte eran objetos que producían los artistas y que los producían y que además, ya esto es algo que hasta este momento no, pero que había cierta situación de habilidad técnica para producir eso. Esa cuestión de la habilidad técnica, eventualmente y en el pasado, ya esto en el momento en el que estamos ya quedó obviado, pero en el pasado tenía que ver esa habilidad con la mímesis, y luego esta habilidad ya desde mediados del siglo XIX hasta ahora tiene que ver con esta propuesta de lo nuevo. Pero siempre hay un artefacto, un objeto que el artista produjo. Y acá lo que dice Duchamp es: no se necesita que el artista produzca su obra de arte, sino que lo que el artista produce, y lo dice ahí claramente, es una idea. ¿No? Dice, la puso de tal manera, tomó un objeto de la vida cotidiana y lo puso de tal manera que su significado desapareció y creó un nuevo punto de vista. Por eso, en este momento es que se habla de las obras de Duchamp como los ready-mades. Ready-mades, los ya, digamos, serían ya hechos. ¿Por qué? Porque Duchamp hizo una serie de ready-mades. Hay ready-mades directos, como por ejemplo puede ser el secador de botellas, o ready-mades asistidos, como es la rueda de bicicleta. En cualquier caso, él toma objetos de la vida cotidiana y esos objetos producidos serialmente, industrialmente, a partir de cambiarlos de contexto, porque esta es la situación, él lo toma de la vida cotidiana y los trae al campo artístico y pasan a ser una obra de arte. Ahora, ¿qué es lo que hace que esto sea una obra de arte? Y yo creo que acá la mayor pregunta que nos hace Duchamp tiene que ver con esta situación que él también compara las obras de arte de Estados Unidos con los puentes y con la plomería. Porque hay una cosa que es que, bueno, ante enfrentarse con la fuente de Duchamp, algunos críticos de la época comenzaron a tratar de verla, bueno, visualmente. Quiere que veamos la porcelana, o sea, quiere que veamos lo blanco, quiere que veamos la forma. Y Duchamp dice, no, o sea, yo les tiré con una fuente por la cabeza, con un mingitorio por la cabeza, y ellos se quedaron mirando la belleza de la porcelana. Y no es esto. Entonces, acá lo que sucede con una obra como esta de Duchamp es que claramente con un objeto como este, que es yo creo que es el objeto más disruptivo que a Duchamp se le puede haber ocurrido para colocar dentro del contexto artístico y para generar esta discordia, es hacernos, por un lado, romper con toda la herencia posible de lo que se entiende que una obra de arte deba ser,
pero sobre todo esta situación de les tiré con un mingitorio por la cabeza y se pusieron a mirar la porcelana. A partir de el mingitorio, lo que sucede es que nos damos cuenta de algo, que es que históricamente las obras de arte fueron en principio un objeto para ver. Nosotros podíamos distinguir una obra de arte de una cosa, de un vaso común, simplemente con nuestros ojos. Esto que está acá es una obra de arte, esto es un vaso, esto es una cosa. Y sin embargo, hoy por hoy uno va a un museo de arte contemporáneo y se puede encontrar con un vaso muy parecido a este o que está roto o qué sé yo, y saber que es una obra de arte. Con lo cual, ya a partir de este momento, ya no podemos distinguir una obra de arte de una cosa simplemente con nuestros ojos. Y lo que se rompe entonces claramente es el relato de la visualidad. Hasta este momento, hasta el mingitorio, las obras de arte eran un hecho meramente visual, pasaban por lo visual. Y lo que Duchamp nos hace darnos cuenta, en este caso, es que más allá del hecho de que ha sido una investigación visual, la obra de arte es y siempre ha sido un hecho conceptual. Y lo ha sido esto desde el pasado y desde el Renacimiento, con todas las ideas que se han planteado sobre lo que una obra de arte debe ser, y lo sigue siendo ahora. Lo que pasa es que se ha quitado todas esas otras capas, ideas, pautas, reglas que hicieron que la obra de arte tuviera que ser una pintura, que la pintura, como todo esto fue separándose, ¿no? Porque tenía que ser una pintura, tenía que ser por un artista, tenía que imitar la realidad. Bueno, los artistas poco a poco se fueron quedando sin la imitación de la realidad, sin el hecho de los propios materiales y simplemente también se han quitado de encima el hecho de que la obra de arte tenga que ser hecha por sus propias manos. Entonces, claramente también acá tenemos una situación de ruptura. Por eso también en este periodo hablamos del antiarte, ¿no? Porque lo que logró Duchamp acá con esta obra fue romper con todo, y de hecho también tenemos que marcar que esta fuente de Duchamp se perdió, es decir, esta obra que nosotros hoy tenemos acá la foto y que está en ciertos museos, es la original, la de 1917, se perdió. Y que después, y que además que este gesto duchampiano de 1917 también se perdió. Es decir, esta ruptura que hizo Duchamp se olvidó y recién se recuperó en la década del 60. Y en la década del 60 Duchamp volvió a hacer sus famosos ready-mades que se habían perdido, que se habían destruido, etc. Y eso también tiene que ver con la obra de arte contemporáneo. Duchamp le abre la puerta al arte contemporáneo porque no solo no es necesario que la obra de arte sea hecha por las manos del artista, sino que además también hay una situación de que como la obra de arte es un concepto, entonces esta también puede ser reproducida. Y no importa si el mingitorio en su momento se rompió, se perdió, el del 17 no está más, se puede volver a hacer, porque lo que importa y donde reside realmente la obra de arte es en esta idea. Bueno, hasta acá llegamos, hasta acá nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado esta experiencia de hacer la clase a distancia en video, y nos vemos la próxima semana con la última clase de este curso, en la cual vamos a tratar los artistas de la década del 60. Vamos a retomar conceptos vistos en esta clase, sobre todo todas estas ideas de Duchamp, y vamos a
a incorporar nuevos conceptos a partir tanto del expresionismo, de los color fields, pero también sobre todo del conceptualismo y del minimalismo. Les mando un saludo y hasta pronto.